Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios invocando a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, en las 4 lecturas que nos presentan, he querido tomar el Evangelio de hoy, que está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Y he querido reflexionar acerca de este Evangelio porque ahí nos habla del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya que nos habla del bautismo, yo quiero hablar un poquito acerca del bautismo, en especial porque hay muchos cristianos católicos que no conocen realmente para qué es el bautismo, qué importancia tiene el bautismo y por qué nosotros debemos bautizarnos, por qué un niño se debe bautizar. Entonces, voy a aprovechar para hablar acerca de este sacramento, ya que a nosotros nos critican tanto las otras denominaciones no católicas, donde ellos dicen que el bautismo que la Iglesia Católica no es válido, y por eso muchos han ido de la Iglesia Católica, y se han ido a bautizar nuevamente, donde la palabra del Señor dice, donde en la carta del libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículos 4 y 5, Pablo dice claramente que hay un solo Dios, hay una sola fe y un solo bautismo. Que hay un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo. Si la Biblia nos dice que hay un solo Dios, que hay una sola fe y que hay un solo bautismo, ¿cómo es que los hermanos no católicos, ellos cuando se salen de la Iglesia Católica se hacen bautizar nuevamente? Y no solamente lo hacen una vez. Si, por decir un ejemplo, se van a los testigos de Jehová y duran un tiempo allá y ven que no les agrada, no les gusta algo a ellos, se van de ahí y se van para otra denominación y allá también llegan y allá también los hacen bautizar. Por decir algo, que vayan a los mormones. Y si se van de ahí porque no les gustó, entonces se van para otra denominación como los adventistas y allá también se hacen bautizar, y así sucesivamente. Cada vez que van recorriendo de una secta a otra, de una denominación a otra, ellos se hacen bautizar. Y la palabra de Dios es bien clara y dice que solo hay un solo bautismo, y hay una sola fe. No pueden haber demasiada fe, y cada uno tiene su propia fe. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca de este sacramento del bautismo. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Dice la palabra de Dios, la palabra del Señor, dice: Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: Tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió: Deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado Jesús, salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él.
Al mismo tiempo, se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en el que me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ilumine, para que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría, el entendimiento, para que nosotros podamos comprender, discernir y meditar y reflexionar esta palabra. Vamos a decir todos: ven Espíritu Santo, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Bueno, entonces, empieza nuestro Señor Jesucristo diciendo: Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Aquí está hablando ¿de qué? De Jesucristo y de un bautismo. Y de que Jesús se quiere ¿qué? Hacer bautizar. Entonces está hablando de Jesucristo y está hablando de un bautismo. Y está hablando del bautismo ¿de quién? De Jesús. Dice: Juan quiso disuadirlo y le dijo: Tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Cuando Jesús va a que Juan lo bautizara, porque Juan es el único que bautizaba, porque Juan fue el que trajo el bautismo. Antes no había bautismo, solamente fue con Juan. Y Juan, al ver que Jesús se acercaba a él, ¿qué hizo Juan? No quería bautizarlo, Y Juan le dice: Tú vienes a mí para que yo te bautice, pero yo debo ser bautizado por ti. Jesús le respondió: Deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Jesús le dice a Juan: No, Señor, yo vine a que usted me bautizara y usted me debe bautizar, porque yo fue a hacer la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre. Y Él me dijo que yo debía bautizarme, y por lo tanto Jesús se hace bautizar, porque Juan termina diciendo: Juan aceptó. ¿Qué quiere decir? Que Juan bautizó a Jesús. Bueno, entonces, ya nos dimos cuenta nosotros de que Jesús va a donde Juan, para que Juan lo bautizara. Está hablando del bautismo. Muy bien. Ahora dice Juan que él no quería disuadirlo, o sea, quería que rechazar el bautismo de Jesús, no quería bautizarlo, ¿cierto? No quería bautizarlo. La pregunta es: ¿por qué Juan no quería bautizar a Jesús? ¿Por qué Juan no quería bautizar a Jesús si Juan es el que estaba bautizando? Entonces, esta respuesta nos las va a dar en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 4, mismo Juan Bautista nos va a dar a nosotros la respuesta del por qué él no quería bautizar a Jesús. Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 4. Dice: Así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto, aquí está hablando de que Juan era el que bautizaba. Empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Entonces, ¿quién era el que traía el bautismo? Juan. ¿Y ese bautismo que Juan traía para qué era? Para la conversión. O sea, la persona tenía que arrepentirse, reconocer que es
que tenía pecado, que es un pecador, y tenía que arrepentirse y luego confesar los pecados. ¿Para qué? Para poderse bautizar. Entonces, aquí, en esta que acabamos de leer, en esta parte que acabamos de leer, los hermanos no católicos, para ellos desmentir el bautismo de la iglesia de Cristo, la iglesia católica, ellos dicen, mire, el bautismo es para adultos, porque aquí, y es para el arrepentimiento, porque aquí está diciendo que para bautizarse, ¿debe qué? Arrepentirse, debe confesar los pecados, debe una persona confesar sus pecados y arrepentirse. Entonces ellos dicen que el bautismo que hace la iglesia católica no es válido porque ellos bautizan niños y un niño no se puede bautizar porque no tiene pecado, según lo que ellos enseñan y dicen. Dice, un niño no se debe bautizar y no se puede bautizar porque el bautismo es ¿para qué? Para el perdón de los pecados, porque aquí según Marcos 1:4 dice que para bautizarse debe arrepentirse. ¿Y un niño de qué se va a arrepentir si ellos no tienen pecado? Pero entonces volvamos, ya nos dimos cuenta nosotros que el bautismo que traía Juan era ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Ahora sí vamos otra vez a San Mateo, y ahí vamos a descubrir, ahora sí, vamos a tener la respuesta de por qué Juan no quería bautizar a Jesús. ¿Se acuerdan? Que aquí dice, tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. ¿Acuerdan que yo les hice a ustedes una pregunta de por qué Juan no quería bautizar a Jesús? Me imagino que la respuesta ya la tienen ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, y si Jesús es Dios, si Jesús es el Hijo de Dios, entonces Él no necesitaba de bautizarse, porque Jesús no tiene ¿qué? Pecado, no es un pecador, y el bautismo era para el perdón de los pecados, para el arrepentimiento, ¿cierto? Que es lo que dicen los hermanos separados, los hermanos no católicos. Entonces, la pregunta es, entonces, si el bautismo es para el perdón de los pecados, es para la conversión, ¿cómo es que Jesús, que es Dios, que es el Hijo de Dios y que no tiene pecado, se bautizó? Entonces ahí podemos decir nosotros que la enseñanza que nos deja Jesucristo en este evangelio es que si una persona no tiene pecado, puede bautizarse. Entonces eso de que ellos digan, no, que un niño no se puede bautizar porque él no tiene pecado, no se arrepiente, eso es una mentira, porque Jesús, que es Dios, no tenía pecado y Él se hizo bautizar. Con esto nos da a nosotros una enseñanza de que un niño sí se puede bautizar. Que un niño sí se puede bautizar así no tenga pecado, porque eso es lo que ellos dicen. Muy bien, sigamos. Entonces dice, Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora, de este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Otra cosa que podemos descubrir nosotros acá acerca del bautismo y que Jesucristo nos enseña es que Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que Jesucristo se bautizara. Entonces, ¿cuál es la voluntad que Dios le pide a un padre y a una madre? Que su hijo se bautice, así no tenga pecado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que se bautice, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que un niño no se va a poder bautizar si la voluntad de Dios es que todos se bauticen? Si Jesucristo, que es Dios, se hizo bautizar, es para darnos ese ejemplo. Entonces, si la voluntad de Dios es que todos se bauticen, entonces un niño sí se puede bautizar. Y por eso la iglesia bautiza a los niños. Sigamos.
Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús ya se hizo bautizar. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. Sale Jesús del agua. Ya no está en el agua. Ya no está en el río Jordán. Jesús sale del agua. En ese momento se abrieron los cielos. ¿Qué pasó cuando Jesús se bautiza y sale del agua? Dice la palabra del Señor que se abrieron ¿qué? La puerta de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona se bautiza, ¿qué es lo que se le abre a él? Las puertas de los cielos. Las puertas de los cielos. Entonces, el bautismo no solamente es para el perdón de los pecados, porque también sirve ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Y también sirve ¿para qué? Para que las puertas del cielo se abran a aquel que se bautiza. Y como un niño no se debe bautizar para que se le abran las puertas del cielo. Imposible que un padre de familia no bautice a un niño sabiendo que debe hacer la voluntad de Dios y también para que se le abran las puertas de los cielos. Y sigue, dice, y vio al Espíritu Santo que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vio al Espíritu Santo que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. ¿Quién es él? Jesucristo. Entonces, aquí nos da o nos muestra otra enseñanza que nos deja este evangelio, ¿sí? Que nos deja ¿quién? Jesucristo. Que es que una persona que se bautice, ¿qué recibe? El Espíritu Santo. ¿Qué recibe? El Espíritu Santo, porque Jesucristo, que es Dios, Él no necesita el Espíritu Santo. Y Él tampoco necesitaba bautizarse. Él es Dios. Y tampoco necesitaba el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué nos muestra acá el Evangelio que cuando una persona se bautiza, el Espíritu Santo cae sobre él o desciende sobre él? Porque el bautismo sirve también ¿para qué? Para recibir el Espíritu Santo. Y si nosotros nos vamos en Hechos 2, 38 y 39, ahí la palabra de Dios nos dice que sí realmente con el bautismo se recibe el Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Hechos 2, 38 y 39. Dice: Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo lo reciben? Cuando se bautiza. En el momento en que se bautiza, reciben el Espíritu Santo. Porque el don de Dios, ¿cuál es ese don de Dios? El de recibir el Espíritu Santo. Porque el don de Dios es para ustedes, o sea, para los adultos que se arrepintieron, y para sus hijos. ¿Y para quién? Para sus hijos. O sea, que el bautismo no solamente es para los adultos, sino también para los hijos. Para los hijos. Y pregunto, ¿será que en una familia, en un hogar, no van a haber niños pequeños? No van a haber niños pequeños, hijos de aquellos adultos que se arrepienten. Claro que sí. Entonces, nos está mostrando que sí, el bautismo sirve para recibir el Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo no solamente es para los adultos, sino también para los niños, para los hijos, los niños. Muy bien, entonces sigamos. Entonces ya nos dimos cuenta que a través del bautismo se recibe también el Espíritu Santo. Ahora dice: al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, en el que me complazco. ¿Qué nos está enseñando acá el Evangelio? Entonces, aquí nos muestra
que esto nos dice que se escuchó una voz en el cielo y que esa voz decía: este es mi hijo amado, con el que yo me complazco. ¿Qué estáis queriendo decirnos ahí? Que Dios se siente complacido de aquella persona que recibe el bautismo. O sea, Dios lo acepta. Dios lo acepta como hijo adoptivo. Por eso es que cuando nosotros aceptamos a Cristo, pertenecemos a Cristo, somos de Cristo, entonces ¿qué pasa? Empezamos a ser hijos adoptivos de Dios. Y eso nos lo confirma también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 14, donde Pablo dice que al recibir el Espíritu Santo, nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Vamos a leerlo. Ahí nos damos cuenta nosotros de que si realmente con el bautismo nosotros empezamos a pasar a ser hijos adoptivos de Dios. Romanos 8, 14 dice la palabra del Señor: todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, son hijos e hijas de Dios. O sea que cuando recibimos el Espíritu Santo, a través del bautismo, inmediatamente pasamos a ser ¿qué? Hijos o hijas adoptivos de Dios. Dice: entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavo, sino un espíritu propio de los hijos que nos permite gritar: Abba, Padre. El Espíritu asegura a nuestro espíritu. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, a través del bautismo, pasamos a ser nosotros también ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, mire, para terminar, mire este evangelio tan importantísimo. Tan importantísimo. Nos muestra el bautismo de Jesús. Y nos muestra con este bautismo que Jesús, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios, se hizo bautizar. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros que el bautismo es tan importante que toda persona se puede ¿qué? Bautizar, así no tenga pecado. También nos dimos cuenta que el bautismo es para hacer la voluntad de Dios. Entonces un hijo se puede bautizar, un niño. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que todos se bauticen. Y luego nos enseña que al ser bautizados se abren las puertas de los cielos. ¿Para quién? Para el bautizado. Baja el Espíritu Santo y se posesiona sobre él. ¿Para quién? Para el bautizado. Y nos termina diciendo que somos hijos de Dios, que pasamos a ser hijos de Dios. Bueno, si les gustó este video, si les gustó esta enseñanza, esta reflexión, entonces me le pueden dar un me gusta, un like y lo pueden compartir con sus amigos.